Vamos a comenzar este momento con una oración, poniéndolos en manos del Señor. Oramos. Padre Celestial, te damos las gracias por este nuevo día que podemos compartir juntos con todas las bendiciones que nos das. Gracias por poder estar aquí presentes y estar compartiendo tu palabra. Te quiero pedir que abras nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, para que todo lo que podamos conversar y todo lo que podamos ver sirva para crecimiento en nuestros corazones para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, bienvenidos. Hoy seguimos con Génesis capítulo 37. Hay un giro hoy, hay un cambio de protagonista, un principio de cambio de protagonistas. Cuando arrancamos, o todo lo que venimos viendo en los últimos más o menos 10 capítulos, el protagonista, ¿quién es? ¿Qué venía siendo el protagonista principal? A todos los mejores se los estoy preguntando. Sí, Jacob. Veníamos con la vida de Jacob, ¿sí? Y ahora en Génesis 37 tenemos un salto, empieza a tomar, altura otro nuevo personaje que va a ser José. Y vamos a ver cómo Dios empieza a obrar a través de la vida de José. Sin embargo, en este capítulo, a pesar de que se menciona bastante a José, y si leen los títulos que tienen en la Biblia, habla mucho de José, en este capítulo se habla más de lo que le pasa a José que de lo que José siente, y se habla más de lo que le pasa a Jacob y lo que le pasan a los hijos de Jacob y lo que sienten los hijos de Jacob. Así que, a pesar de que es un pasaje donde se nos introduce a la vida de José y a un perfil de cómo va a ser esa vida, se nos habla mucho, con bastante profundidad, de lo que pasaba con Jacob y lo que pasaba con los hermanos de José. Así que vamos a ver un poco todo esto. Y vamos a arrancar con Génesis 37, del 1 al 4. Yo voy a hacer una lectura de estos versículos y después vamos a empezar a comentarlos. Génesis 37, del 1 al 4 dice: y habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel, que es Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Bueno, empecemos hablando un poquito de la familia de Jacob acá, ¿no? A ver si hacemos un repasito. Jacob tenía en total 12 hijos varones, ¿sí? ¿Dónde formó su familia Jacob? ¿Dónde arrancó la familia de Jacob? ¿En Canaán o en otro lado? ¿Dónde? Padán Aram. Es decir, en el lugar de donde venía Abraham, de donde venía Isaac, ¿sí? Arrancó con la familia de sus ancestros y fue a buscar ahí una esposa, ¿sí? Y se casó con dos, se casó con Raquel y con Lea, hijas de Labán. Y si nos remontamos un poquito atrás a esa época, se desarrolló una tremenda competencia entre Raquel y Lea. Pasaba que había una preferencia de Jacob hacia una de las esposas, que era Raquel, y como un dejar de lado a la otra, que era Lea. A la vez, Raquel era una mujer fértil y Lea era una mujer fértil y Raquel en sus primeros años tenía un problema de esterilidad. Acuérdense que la esterilidad en ese tiempo era algo tremendo, ¿sí? Una mujer estéril
prácticamente en la sociedad, digamos, del Oriente Próximo de esa época, no tenía valor, y eso le pesaba tremendamente a Raquel. Entonces se desarrolló una competencia entre ellas. Por un lado estaba Lea buscando el amor de Jacob, que prefería a Raquel. Por otro lado, Raquel se sentía con la afrenta de no poder tener hijos y buscaba hijos y no los podía tener, los tenía Lea. Y entonces la familia de Jacob se formó con hijos que tenían como mamá a Raquel, que al final, cuando Dios le dio hijos, como madre a Lea, y a la vez cada una de sus esposas pusieron a sus siervas también a tener hijos para Jacob. Entonces había hijos de Raquel y su sierva, hijos de Lea y su sierva, y entonces tenían, esos 12 hermanos eran un solo padre, pero 4 madres diferentes, ¿sí? Y bueno, así como veíamos en principio que lo que estábamos charlando de que esta preferencia por una de sus esposas de Jacob generó todo un conflicto. ¿Se acuerdan también que los hijos tenían los nombres de los conflictos, no? Es decir, bueno, ahora Dios me ha dado un hijo, espero que mi esposo venga conmigo y lo voy a poner por nombre tal cosa, ¿sí? Y ahora espero otro hijo, ¿sí? Entonces, en ese conflicto que se desarrolló por la preferencia que tenía Jacob de una esposa sobre otra, vemos a los hijos que crecieron en un ambiente así, y ya cuando se volvieron un poco más adultos, las preferencias de Jacob siguen, ¿sí? Ahora, ¿por quién tenía preferencia? Por uno de los hijos. Antes la preferencia era por una esposa, ahora la preferencia es por uno de los hijos. Y eso trajo un conflicto nuevo, abrió un frente nuevo de conflicto, ahora ya no entre las esposas, sino entre los hermanos, ¿sí? Seis hijos de Jacob eran de Lea, 2 de Silpa, sierva de Lea, 2 de Bila, sierva de Raquel, y 2 hijos de Raquel. El mayor hijo de Raquel se llamaba José, ¿sí? Cuando José fue dado a luz, ahí tenemos la historia en Génesis 30, un poquito antes, Génesis 30, 22, nos dice: y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, cuando finalmente Raquel empezó a orar a Dios, y le concedió hijos, y concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, diciendo: añádeme Jehová otro hijo. Y José quiere decir el añade. Y después José tuvo un hermano de la misma madre, que fue Benjamín, que esto lo charlábamos el domingo anterior, y cuando tuvo Benjamín, Raquel falleció en el parto. Bueno, volviendo a este tema, estábamos viendo que hay una preferencia de Jacob ahora por un hijo por sobre los demás. ¿Quién era este hijo? José. ¿Quién era José? El primer hijo de la esposa que más amaba a la vez. Y era un hijo que lo tuvo en su vejez, y se ve que esta preferencia fue viéndose a lo largo del tiempo. Una cosa es que por ahí se escuchen palabras, y otra cosa ya después cuando se concrete en los hechos. Y dice por ahí en Génesis, estábamos leyendo, a ver si lo encuentro de nuevo, el 37:3, y amaba a Israel a José más que a los otros hermanos, porque le había tenido en su vejez, pero aparte de que lo amaba, le hizo una túnica de diversos colores. Acá ya la preferencia se fue también en que también le dio un objeto. Y este objeto no era un objeto cualquiera, era una túnica de diversos colores que si nosotros vemos otras traducciones, por acá tengo, dice que era como una túnica de manga larga. Esto es una túnica que llegaba hasta el borde de los brazos y hasta el borde de los pies, que no era una ropa, un ropaje común, ¿sí?
no era una ropa de trabajo, era la ropa que por ahí tenía alguien destinado a ocupar un rol de relevancia dentro de la familia. Sonaba a ropa de el que podría llegar a ser el heredero de un padre, ¿sí? Sonaba una ropa que daba mayor jerarquía. Los demás hermanos no iban vestidos con eso. José empezó a vestirse con esa túnica. Y entonces ahí vemos que se va a acrecentar el conflicto. Túnica muy adornada o túnica distinguida, es otra traducción, túnica de manga larga, ¿sí? Y ya que estamos, vamos a hacer un paréntesis y volvemos un poco para atrás. Vamos a ver cómo apareció la ropa. ¿Cómo estaban Adán y Eva en el Edén? ¿Estaban vestidos? ¿Tenían túnicas? ¿Cómo estaban? Desnudos, estaban desnudos. ¿Cuándo apareció la ropa? No sé si se acuerdan. Hicieron delantales. ¿Y cuándo hicieron los delantales? De hojas de higuera. Después del pecado. Es decir, la ropa fue en sí mismo o arrancó como algo para tapar una vergüenza, ¿sí? Vamos a hacer un repasito ahí en Génesis 3:6. Nos habla de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol que no tenían que comer. Y el 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y sigue diciendo, y oyeron la voz de Jehová que paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé que no comiese? Ahí arrancó el tema de la ropa. La ropa era o apareció como un tema de vergüenza. Y cuando Jehová los echa de Edén por causa del pecado a Adán y Eva, les hizo al hombre y a la mujer túnica de pieles y lo vistió. Y esto también estábamos mencionando en su momento, que era uno de los indicios de cómo iba a venir después la restauración del hombre y la mujer, porque si hizo túnicas de pieles hubo un sacrificio de animales para hacer esa túnica, ¿no? Bueno, pero volviendo a esto, la ropa apareció para esconder una vergüenza. Y en la época de Jacob ya vemos explícitamente cómo la ropa, que fue hecha con un significado y que lo sigue teniendo, porque no andaban desnudos José y sus hermanos, en realidad se usó también como un símbolo de poder, ¿sí? Giramos de la ropa, de la vergüenza al orgullo, de cómo andamos vestidos. Bueno, volvemos después de este paréntesis un poquito a lo que estábamos viendo. Génesis 37. Y viendo los hermanos que su padre lo amaba, leo el 37:4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. No podían hablarle pacíficamente a José. Otra versión dice que le aborrecieron hasta el punto de no poder ni siquiera saludarle. La palabra que se emplea aquí para saludo es shalom. La conocen, por ahí la charlamos bastante, hay canciones incluso hechas con esta palabra. Significa como que estamos dando la paz al otro, ¿sí? Y los hermanos de José no le deseaban la paz bajo ningún sentido a él. José estaba aislado del amor de sus hermanos. Si nosotros empezamos a mirar un poco el contexto de cómo se manejaba ese entorno. La primera vez que aparece la palabra shalom, vamos a ver un poquito, aparece en Génesis 15. Está Dios hablando con Abraham
y le dice en Génesis 15, 3 en adelante, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Justo esto tiene mucho que ver con lo que va a pasar más adelante, que es la historia de lo que empezamos a tratar ahora. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Acá cuando dice en paz, tú vendrás a tus padres en paz, tú vendrás a tus padres en shalom, le está diciendo Dios a Abraham. Después encontramos más adelante una disputa por agua y tierras de pastoreo entre Abimelec y Isaac. Y entonces Abimelec habla con Isaac y le dice, no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y no solamente te hemos hecho bien, te enviaremos en paz, en shalom. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo un banquete y comieron y bebieron y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. Acá todo es la palabra shalom. Y lo que estamos viendo es que no había paz entre José y sus hermanos y no le deseaban la paz, sino un poco todo lo contrario, ¿no? Bueno, y después llegamos un poquito más, vamos avanzando, Génesis 37, del 5 al 11. Vamos a leer una porción acá. En esta parte, ¿qué les parece? ¿José se habrá dado cuenta de cómo lo trataban los hermanos? Yo no sé. Evidentemente se daba cuenta de cómo lo trataban los hermanos. No creo que haya sido una situación agradable para José. Y bueno, en medio de esta situación, en medio de esta hostilidad, porque era un ambiente hostil, José recibe un sueño y después otro sueño más. Y la característica que tienen estos sueños es que son muy parecidos, y en realidad cuando recibís, según lo que pasaba en esa época, ahora vamos a entrar un poquito más, cuando recibís un sueño y después recibís otro de confirmación, es como que ese sueño tiene más valor, ¿no? Ahora, ¿qué soñaba José? Vamos a ver un poquito qué soñaba José. Génesis 37, del 9 al 11, dice, acá este es el segundo sueño, y aquí he soñado otro sueño, y aquí, porque se lo contaba a la familia, ¿no? El sol y la luna y 11 estrellas se inclinaron a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra delante de ti? Y sus hermanos tenían envidia directamente ya. Teníamos un poco de furia, de hostilidad, ahora también tenemos envidia por los sueños que recibe José. Mas su padre meditaba en esto. Acordémonos también que los sueños eran muy importantes en esa época. ¿Se acuerdan cuando Jacob salió huyendo de la presencia de su hermano Esaú? Y iba huyendo solo, en el camino se tiró una noche, durmió, ¿y qué tuvo? Bueno, la cabeza apoyada en una piedra, ¿qué tuvo? Un sueño. Soñó lo de la escalera, soñó una escalera que llegaba hasta el cielo, y en ese sueño Dios le confirmó a Jacob lo que era el trabajo que iba a seguir haciendo con su descendencia, que iba a continuar lo que había hecho con Abraham y con Isaac, y que lo iba a traer de nuevo a la tierra de Canaán. Es decir, Jacob tenía muy en claro la importancia de los sueños. Toda la familia conocía estas historias y tenía muy claro la importancia de los sueños. Pero acá vemos sueños que están exaltando a José. Y lo vemos a José en un ambiente de hostilidad y ahora parte con la envidia por estos sueños. Bueno, vamos a leer un poquito más. Génesis 37, del 12 en adelante, dice,
Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió al valle de Hebrón, donde vivía Jacob, ¿no? Y llegó a Siquem. A ver, veníamos diciendo que los hermanos de José veían una preferencia del trato del padre hacia él. Veíamos también, en cierta manera, que era como el informante del padre, ya lo habíamos leído antes. Vimos ahora los sueños que tuvo José, con toda la movilización familiar que esto había generado. Y José es mandado por Jacob a ver a sus hermanos, de Hebrón a Siquem, 80 kilómetros de distancia, ¿no?, de donde estaban. Que los hermanos, como no tenían la túnica larga, de colores, distinguida, seguían apacentando ovejas y él estaba por ahí haciendo alguna otra cosa. ¿Se habrá dado cuenta Jacob de toda esta situación? ¿De cómo venía la relación entre los hermanos? Hay algo para pensar por ahí. ¿Qué pensaba Jacob? ¿No le importaba? ¿No lo veía? Decía: mejor no me meto, ya se les va a pasar. ¿Tenemos algo en el texto bíblico que nos diga qué pasaba por la cabeza de Jacob? ¿Qué? Meditaba en lo que estaba pasando, pero no cambió para nada, lo seguía mandando a José de informante. No nos dice la Biblia qué pasaba por la cabeza de Jacob. La verdad que leyendo este pasaje me estaba preguntando bastante qué pasaba por la cabeza de Jacob, pero no tenemos demasiada información de si registraba o no le interesaba, pero lo cierto es que Jacob no intervino en el conflicto que había entre los hermanos. Y esto sí tenemos referencia en la Biblia por temas anteriores. ¿Se acuerdan que arrancamos hablando del conflicto entre Raquel y Lea? Los nombres de los hijos, ¿quiénes los puso? ¿Los puso el padre o los puso la madre? ¿Qué? Las madres les ponían los nombres a los hijos. Él no les dijo: che, pará un poquito, ¿qué nombre les están poniendo? ¿No? Porque ahora yo quiero que vos vivas conmigo, entonces... Es decir, no intervino en el conflicto entre Raquel y Lea. Hubo otro conflicto muy fuerte, hubo un conflicto muy fuerte, ya cuando la familia llegó a la tierra de Canaán. En Génesis 34 hay un evento con los hermanos ya mayores, grandes, hombres, y Jacob viviendo en Canaán. Y en Génesis 34 vemos que una hermana de estos muchachos, una hija de Jacob llamada Dina, es deshonrada por alguien que vivía en estos pueblos. Y el que la deshonró se enamoró de Dina y quería después tenerla como esposa. Llegó a Jacob con su padre también a pedir la mano de Dina. Y los hermanos se cortaron solos, idearon un plan engañoso y terminaron asesinando a este muchacho que había deshonrado a su hermana, pero también mataron al padre y también mataron a todos los hombres de la ciudad a la que pertenecían. Este plan lo armó Leví y Simeón. Y voy a leerles un pedacito. Génesis 34, me quedo Génesis 34, 13 y después voy a Génesis 34, 25 y 30. Dice: pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem, que era el violador:
y a Hamor, que era su padre, con palabras engañosas por cuanto había amancillado a Dina, su hermana. Le dijeron que se tenían que circuncidar, se circuncidaron, y sucedió que al tercer día, cuando ellos estaban en mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno una espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y más adelante dijo, en el 30 dice, 34:30, entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y al fereceo. Y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Ya vemos, lo que quiero introducir es otra cosa. Por algo Jacob también estaba haciendo controlar a sus hermanos. Ya tuvo unos conflictos con sus hijos, Jacob, ¿sí? Tuvo conflictos, los hijos engañaron a un pueblo, los hijos engañaron por omisión a su padre porque hicieron un plan y ese plan no se lo contaron. Y si bien estos asesinatos fueron hechos por Simeón y Leví, cosa que después más adelante lo vamos a ver cuando pierden su jerarquía dentro de la línea de la primogenitura, el resto de los hermanos terminaron saqueando también la ciudad. Y esto fue algo que sentó un precedente en la relación entre Jacob y sus hijos también, ¿no? Bueno, en este evento tampoco intervino Jacob directamente. En realidad lo hicieron a espalda de Jacob sus hijos. No intervino en nada con lo que pasaba con Raquel y Lea, no intervino o no le comunicaron esto que iban a hacer sus hijos para sacar la deshonra de su hermana. No intervino tampoco ahora, o no intervenía tampoco ahora lo que pasaba entre José y sus hermanos, porque evidentemente lo mandó a José a seguir haciendo lo mismo, ¿sí? Bueno, José se fue a buscar a sus hermanos. A ver si encontramos acá. José se fue a buscar a sus hermanos, no los encontró en Siquem, que quedaba 80 kilómetros de Hebrón. Habló con alguien y le dijo, ¿saben a dónde están nuestros hermanos? Sí, en realidad se fueron para aquel lado, se fueron para Dotam, que quedaba unos 25 kilómetros más lejos. José estaba a 100 kilómetros de su padre, lejos de la influencia de su padre, lejos de las alas de su padre, adelante de unos hermanos que eran bastante bravos, por lo que vemos, que algunos de ellos ya tenían algunas muertes en sus hombros, adelante de la furia de sus hermanos y yendo a ellos, ¿sí? La situación era un caldo para un desastre, que era lo que estaba por pasar. Y llegamos a la conspiración. Génesis 37:12 nos dice, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre a Siquem, vuelvo a leer, y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas, te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí, y lo envió. ¿Sí? Y pasó, vamos a leer Génesis ahora, un poquito la historia esta, a ver si lo puedo tener. Voy a cambiar a otro modo de Biblia. Denme un segundito. Que se me fue el pasaje. ¿Sí? Y José estaba buscando a sus hermanos. En el versículo 16, José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestre dónde están apacentando. Y aquel hombre le respondió, se han ido de aquí,
yo les he oído decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Y cuando ellos lo vieron de lejos, acuérdense que estamos hablando de que todo es campo traviesa, ¿no? Es decir, estaban en medio del campo, no estaban en llanuras. Es más, eran tierras sinuosas, así que por ahí si estaban en un alto podían ver bien lejos. Y los hermanos de José lo vieron de lejos, ¿sí? A ver qué pasó, por hablar me pierdo. Antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosles en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Sí. Conspiraron directamente para matarlo. Conspiraron para matarlo. José estaba al filo de la muerte, y cuando los hermanos se llegaron a José, o cuando José llegó a sus hermanos, y cuando todavía estaba por llegar, se enteró Rubén, el mayor, de que lo querían matar. Y Rubén tuvo una intervención ahí. Cuando Rubén oyó esto, dijo a los hermanos, no los matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en la cisterna que está en el desierto, y no pongáis manos en él. ¿Por qué? Dice, porque por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. ¿Sí? José salvó su vida por poco. Uno de los que intervino fue Rubén. Y entonces cuando llegó José, le quitaron su túnica, estoy en Génesis 37:23, que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en una cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella. Estos muchachos lo tiraron en una cisterna a modo de prisión. Rubén les había dicho que no los mate. No se nos dice nada qué es lo que pasa con José o qué decía José. Pero el versículo 25, después de que lo echaron en la cisterna, está espectacular. Dice, y se sentaron a comer pan los hermanos que habían conspirado contra José, que lo habían tirado en una cisterna, se sentaron a comer pan. Estaban haciendo un almuerzo, se olvidaron de la furia y se sentaron a comer. Y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, y iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá, el cuarto hijo de Jacob, dijo, ¿qué provecho hay que matemos a nuestros hermanos y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaron los madianitas, mercaderes, sacaron a ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro y se rasgó los vestidos y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre. Ahora viene otro plan, ¿no? ¿Qué le pasó a Rubén? A ver, Rubén volvió a la cisterna y no lo halló y se rasgó los vestidos y volvió a sus hermanos y les dijo, el joven no aparece, ¿a dónde iré? ¿Rubén estaba más preocupado por la vida de José o porque no se rompa la relación con su padre? También podemos preguntarnos esto. No había demasiado buenas intenciones en todo el grupo. Y acá vemos que se empieza a tejer otro engaño. Le sacan la túnica a José, ¿y qué hicieron en el último pasaje que leímos? ¿Qué mataron? Un cabrito, ¿sí?
y ensuciaron la túnica de José con la sangre del cabrito. Estaban haciendo un plan para hacer parecer que a José lo habían matado. Lo que está interesante acá es lo siguiente, cómo se repiten las figuras. ¿Se acuerdan del engaño que tramó la mamá de Jacob y en el que se prendió Jacob para sacarle la primogenitura a Esaú de la mano de la bendición de Isaac? ¿Qué hizo cuando se fue? Bueno, Isaac se sentía viejo y dice, bueno, quiero bendecirte, hijo. La madre vio que Esaú se fue a casar y le dijo a Jacob, esta es la oportunidad, vamos a tomar esta bendición. Vos haceme caso a mí, le dijo la madre. Jacob asintió. Y armaron un guiso y tenía una característica física Jacob respecto a Esaú. Esaú era peludo y Jacob no tenía un pelo. Entonces la madre lo ayudó a vestirse ¿con qué? Para tratar de engañar. Con piel de cabrito, ¿sí? Es decir, Jacob en su primer engaño se vistió con las ropas de Esaú y se puso en ciertas partes de su cuello y de sus manos piel de cabrito para engañar a su padre. Y ahora sus hijos los engañan con un cabrito al que sacrifican y usan su sangre para manchar la ropa de su hermano. Vamos a leer un poquito más. Repito el 31. Entonces ellos tomaron la túnica de José y desgollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con su sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció, Jacob. Acá estoy en el 37-33. La túnica de mi hijo es, ¿sí? Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por sus hijos muchos días. Y se levantaron todas sus hijas y todos sus hijos para consolarlos, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre. Jacob no fue el mismo después de este engaño. Ahora veamos cómo está marcada la vida de Jacob por engaños. Lo que decíamos, primero, de la mano de su madre, engañó a su padre para recibir la bendición que le correspondía a su hermano. Cuando fue enviado para buscar una esposa a Padán Aram, le gustó Raquel y el padre de Raquel lo engañó y lo hizo casar con las dos hermanas para que lo siguiera sirviendo. El engañador ahora es engañado. Después otra vez es engañado en cierta forma por sus hijos cuando ocurre esta matanza por la honra o la deshonra de Dina. Y ahora vuelve a ser engañado por sus hijos, ¿sí? El engaño era algo que pasó a formar parte del patrón familiar. Toda la vida de Jacob se vio fuertemente afectada por el engaño. Lo afectó en su matrimonio, lo afectó ahora en el ánimo que tenía porque vivió angustiado por la muerte de José al que él había enviado. Y ahora veamos también a los hermanos de José. Lo habían metido dentro de una cisterna y se sentaron a comer pan. Estaban pensando si hacían caso al consejo de Rubén o no. Vieron a lo lejos, mientras seguramente José algo habrá dicho, vieron a lo lejos una caravana y decidieron venderlo. Lo vendieron. Idearon un plan. Mancharon la túnica con sangre. Se la dieron a su padre. Veían que su padre se estaba haciendo pedazos. Fueron a consolarlo. Pero se mantuvieron firmes en sus dichos, no dijeron ni una palabra. Se mantuvieron firmes en el engaño. Una situación de familia bastante tremenda, ¿no?
¿Cómo hacemos para terminar lo que estamos charlando hoy con algo más? ¿Sí? Si nosotros leemos los mandamientos que fueron dados un poco más adelante, en Éxodo 20, de 12 en adelante nos dice, honra a tu padre y a tu madre. El 13 dice, no matarás. Después dice, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo, no codiciarás. Acá vemos que estuvieron al filo de matar a José, que no honraron a su padre, los hermanos, y que lo vendieron también porque tenían envidia. ¿Se acuerdan que dice que tenía envidia con los sueños de José? Es decir, estaban codiciando lo que estaba pasando con José en sus sueños. Uh-huh. Ahora, vamos un poco a eso. A ver, vamos un poquito a eso. Sí, dale, a ver, decime. Vení acá con el micrófono, así entramos todos. Sí. Uh-huh. Sí, a ver, la condena no es por la condena en sí, sino porque se repiten las conductas. Las conductas de los padres las siguen repitiendo los hijos. Entonces, en esa copia de la conducta, si es una conducta que está errada, hay error y hay pecado y obviamente hay problemas. Ahora, un poquito volviendo a José, ya que estamos. Aprovecho los últimos 5 minutos. ¿Hizo bien o hizo mal José en contar los sueños? Era diferente. Ahora, con los ánimos caldeados, ¿hizo bien o hizo mal en contar los sueños? Claro, fíjate que tampoco la Biblia nos aclara el entorno en que José contó los sueños. Nos dice nada más de los sueños de José. Ahora, si José no hubiera contado esos sueños, ¿se iba a ir a Egipto? ¿O no se iba a ir a Egipto? Si no contaba los sueños, ¿le iban a poner igual? A ver, si José no contaba los sueños, ¿los hermanos lo iban a vender a los mercaderes? Estamos haciendo todas teorías contrafácticas. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera pasado esto? ¿Qué hubiera pasado si hubieran metido el gol y el Dibu no lo hubiera atajado? Bueno, a ver, pero el tema es el siguiente. José, si recibió un sueño de Dios, lo contó, no hizo mal en contarlo. ¿Pudo haber parecido una situación soberbia? Puede parecer.
pero José contó lo que Dios le había revelado y lo contó a su familia. Después vamos a ver más adelante en la vida de José que tiene otros sueños. Una de las características que tiene José es tener sueños, ¿sí? Y veamos una cosita más, se nos aclara bastante más adelante. Se nos aclara bastante más adelante cómo José terminó viendo todo esto que había pasado y cómo terminó procesando todo esto que había pasado. Todos conocemos la historia de José, así que voy a espolear y me voy a ir mucho más adelante. La familia de Jacob terminó viviendo en Egipto gracias a José. Y en Génesis 45 se nos dice de un encuentro entre José y los hermanos y dice: entonces José le dijo a sus hermanos: acercaos a mí. Y ellos se acercaron y les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya había habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedaban 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Se cumplieron los sueños de José. Se cumplieron los sueños de José, Génesis 45. Y otra cosa. Por ahí hablamos de los hermanos de José, qué desastre los hermanos de José. Pero Dios trabajó en los hermanos de José cuando vieron a José de nuevo y cambiaron su actitud con los hermanos, ¿sí? Dios trabajó con los hermanos de José y los hermanos de José se reconciliaron con José, a pesar de que habían sido tan maldados, tan crueles. Y un poco, hay un pasaje que puse al principio de la lección que dice, habla de la misericordia de Dios, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande su fidelidad. ¿Sí? ¿Qué hizo Dios con estos insensibles hermanos? Trabajó en el corazón de estos hermanos porque formaban parte del pueblo que Dios había escogido, no porque lo merezcan ellos. Y estos hermanos vieron realmente la mano de Dios y la voluntad de Dios en la vida de José. Y grande es Dios también, que nosotros estamos en sus manos para tomarnos con nuestros defectos y trabajar sobre nuestros defectos y ayudarnos a crecer para su gloria, ¿sí? Bueno, oramos. Padre Celestial, te damos las gracias por este encuentro que pudimos tener para compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque vos nos tomaste a nosotros con todas nuestras imperfecciones, sin merecerlo para nada. Pero, Señor, vos sos fiel y vos sos misericordioso y tenés un plan para cada uno de nosotros. Señor, te quiero pedir a que nos ayudes cada día a entregarnos delante de vos para que puedas cumplir este plan. Y gracias, Señor, porque vemos que en la historia siempre te manejaste así. Siempre tomaste y cumpliste tu plan a pesar de los hombres. Y, Señor, ahora estamos en tus manos, Señor, seguí tu plan a través de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.